Bueno, muy buenos días o buenas tardes a la hora que estén escuchando esta grabación diferida para aquellos que no están presentes hoy. Un gusto tenerlos acá. Mi nombre es Larisa Castro Jaén, soy educadora social, instructor internacional de Gordon Training y tengo pues más de 10 años trabajando con padres de familia en temas de comunicación y fortaleciendo las relaciones interpersonales a través de pues, mis asesorías y a través de los cursos o charlas o conversatorios como este que vamos a ver hoy. Le doy la más cordial bienvenida. Hoy tenemos este tema. Vamos a hablar acerca de 3 estrategias para criar con dirección y sin drama, ¿sí? Entonces, antes de iniciar, pues me gustaría que pudieran anotar, luego lo vamos a ver al final del conversatorio, pero que pudieran escribir qué es lo más retador que tienes de cara a la crianza de tus hijos. ¿Qué es lo que más te reta? Lo voy a dejar unos minutitos, un minutito para que piensen y lo puedan escribir. Es importante que lo tengan escrito porque posteriormente a eso pues vamos a hacer una reflexión. ¿Qué es lo más retador a la hora de criar a tus hijos? La intención es que estas frases, estas situaciones que has escrito, pues las tengas presentes a lo largo de todo el conversatorio y vayas analizando un poco desde tu propia intuición, desde tu propia experiencia, desde tu realidad como mamá, como papá, cómo puedes incorporar una, dos o las 3 estrategias dentro de estas situaciones de crianza con tus hijos. ¿Eh? Ok, entonces, para iniciar, quiero decir que estas 3 estrategias como tal, no es ustedes deben hacer estas 3 estrategias, ¿ok? Para poder criar con dirección y sin drama. Muy lejos de esto, no es un deber, pero sí son 3 puntos importantes que he reunido a través de los años en mi experiencia como asesor que te pueden dar una mirada diferente, ¿ok? Te pueden dar unos lentes, una visión diferente sobre cómo ver a los hijos y cómo ver tu relación con los hijos, ¿ok? Es producto de lo que hago ver a los padres en mis asesorías y es la guía principal por la cual cada uno de estos encuentros donde me piden pues ayuda en términos de crianza, yo voy direccionando y que hoy se los quiero entregar para que ustedes lo tengan y ustedes mismos vean por dónde pueden empezar a mejorar esa relación con los hijos, cómo pueden fortalecer esas relaciones, cómo pueden minimizar los conflictos que se puedan presentar, cómo ser ese papá, esa mamá presente que está allí para darle sostén, para darle guía, para darle ese contexto en el cual ellos puedan desarrollarse, ¿sí? Porque no es un deber sino una sugerencia, porque pues yo creo profundamente en que cada padre tiene dentro de sí las capacidades para conectar y crear a sus hijos, solo que a veces estamos como perdidos. Hoy en día tenemos muchísima información en las redes, pero es información dispersa. Y a mí me gusta traer todos esos puntos dispersos y darles un orden, darles una visión concreta. Porque en el día a día, entre la información que tenemos, los miedos que experimentamos ante la crianza, las impotencias que también vivimos con nuestros hijos, entonces es como que si la crianza se vuelve algo muy confuso, lleno de muchas emociones entrelazadas, llenas de eh, experiencias que no sabemos cómo darles un sentido, pero que nos causan ansiedad, nos causan alarma, ¿no? Nos causan frustración, desesperación, angustia, pero también nos causan una búsqueda. Y es por eso que
hoy estás aquí y estás viendo este conversatorio. Y es lo que quiero presentar. Si antes no te ha funcionado cualquier cantidad de cosas que hayas podido aplicar dentro de la crianza que hayas leído, que hayas elegido, que hayas repetido de tus padres, no importa qué, pero si en medio de todo eso, esto puede ser una luz que te dé una nueva perspectiva, pues yo feliz porque se logra el objetivo. Entonces, la intención de estas 3 estrategias no es que tú sientas la obligación de hacerla, sino que tengas una mirada diferente, porque si hasta ahora no te han funcionado algunas otras, pues quizás estas pudieras tomarlas en cuenta o no, pero te las voy a presentar, ¿sí? Para que puedas dar esa guía con respecto a la crianza de tus hijos, ¿no? Entonces, estos espacios para mí siempre son espacios profundamente respetuosos y muy confidenciales. De hecho, la grabación va a estar dirigida hasta el momento en el cual abro las pantallas para escuchar las preguntas, las dudas, las presentaciones de sus casos de cada una de las personas que se ponen, ¿ok? Para respetar justamente esta confidencialidad de los que están presentes. Es un espacio donde tienes la oportunidad, si lo vas a ver grabado, de poder contactarme posteriormente y hacerme tus preguntas, tus dudas. Larisa, anoté esto al principio y al final me di cuenta que, cómo puedo hacer. Cuenta conmigo, cuenta con esa retroalimentación o esa guía, ¿sí? Posteriormente al video. ¿Sí? Ok, entonces, dicho esto, vamos a empezar y dentro de la primera estrategia está la estrategia de la aceptación. ¿Ok? Y van a decir, Larisa, ¿por dónde vas a empezar? ¿No? Y es que es verdad, el mayor enemigo, ¿sí? Que nos quita a nosotros esa libertad para podernos relacionar con nosotros y con nosotros es la aceptación. Nos aleja. Si nosotros no aceptamos, perdemos esa libertad de poder tener ese primer paso hacia el cambio, ese primer paso hacia esa aceptación de lo que es mi hijo, pero también de lo que soy yo, ¿sí? No solamente de lo que es mi hijo, sino también de lo que yo soy. Entonces, para entrar en el tema de la aceptación, ¿ok? Quiero empezar por aceptar lo que es mi hijo, ¿sí? Lo que mi hijo es. Y una de las cosas que es más liberadora en la relación con nuestros hijos es poder aceptar que mi hijo tiene inmadurez. Si tu hijo no tiene por lo menos 21 años, tu hijo es inmaduro. Y aunque la madurez muchas veces no tiene que ver con la edad, porque nos conseguimos con personas que tienen 40, 30, 50 años y demuestran conductas que son inmaduras, por lo menos tenemos la certeza de que cuando el hijo tiene 21 años, pues su cerebro está cognitivamente capacitado, ¿ok? Para poder tener una máxima expresión de su ser. Bien, pero si tu hijo tiene menos de 21 años, pues lo primero que sugiero aceptar es que es inmaduro, ¿ok? Que su cerebro no tiene la conexión, no tiene las capacidades que puedas tener tú o que pueda tener yo para resolver conflictos, para gestionar sus emociones, para dirigir su vida. ¿Ok? Porque es que a veces tenemos altas expectativas de nuestros hijos. Queremos que sean ordenados, queremos que se amen a sí mismos, que tengan buena autoestima, queremos que se comporten de manera adecuada, que salgan excelentes en sus calificaciones, que logren hacer las tareas cuando se les mandamos, que nos obedezcan y que cuando les digamos estemos dirigiéndoles sus vidas y demos una orden que inmediatamente no las acaten y las hagan. Y no nos damos cuenta que le estamos hablando y que nos estamos dirigiendo hacia un cerebro inmaduro. Cuando yo puedo mirar a mi hija y
concientizar, hacer esa pequeña pausa que me permite bajar de mis expectativas a la aceptación y puedo decir, mi hija es adolescente y tiene un cerebro adolescente. Cuando yo logro aceptar eso, en vez de ponerme en guerra con ella, ¿sí? Entonces evidentemente yo me pongo en una posición de adulto superior que puede dirigir, orientar, guiar a ese cerebro que está inmaduro. Y esto me permite a mí despersonalizar mi guerra con ella. ¿Ok? ¿Qué es despersonalizar mi guerra con ella? A veces que yo quiero que ella sea como yo quiero, a veces yo quiero que ella tenga algunas conductas que para mí me parecen que sean valiosos para su vida, que me copie mis valores, ¿no? Y estoy yo desde mi cerebro aparentemente maduro, ¿sí? Peleando con una criatura que no tiene su cerebro con todas las conexiones neuronales requeridas para lograr aquello que está dentro de mis expectativas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empezamos con una guerra relacional que pone en riesgo, ¿sí?, la propia relación con los hijos. Entonces, cuando hablamos de aceptación, es aceptar que quizás también estén atascados, ¿sí? Que todavía no hayan logrado cierta madurez para poder crear sus hábitos, para su propio autocuidado, para relacionarse adecuadamente con las amistades o para también relacionarse con los maestros, ¿ok? Pues bueno, están en un proceso de maduración, pero todavía son inmaduros y por eso los conseguimos que puedan estar alterados, que pueden estar ansiosos, ¿ok? Y reconocer que el proceso madurativo es esto, es un proceso y aceptar que es un camino de paso a paso, entonces me permite a mí tener una serenidad, tener un distanciamiento emocional, no engancharme con sus conductas, sino poder mirar un poco más allá de su conducta y preguntarme, ajá, es que está inmaduro, ¿qué estará requiriendo? ¿Qué estará necesitando mi hijo de mí? ¿Cómo me puedo convertir? ¿Cómo puedo ser esa madre que le dé ese soporte, esa guía? ¿Cómo puedo ser ese cerebro maduro para ese cerebro inmaduro? Y que a través de mi guía, mi presencia, el sostenerlo, ¿sí?, el aceptarlo, este cerebro pueda lograr su máximo potencial como ser humano. Entonces, no estamos hablando de idealizar que yo voy a aceptar a mi hijo, no, estamos hablando de esta realidad de que yo tengo un cerebro con toda una capacidad madurativa que mi hijo no tiene. ¿Ok? Cuando yo acepto esto y acepto tal cual como es mi hijo, o sea, su edad, su sexo, em, su personalidad, ¿ok? Cuando yo acepto que mi hijo es lo que es y que no necesita ser mis expectativas, ¿ok? Yo lo que consigo, ¿sí?, es algo maravilloso, que es que me desconecto de mi reactividad, ¿sí?, ante él. Me vuelvo, dejo de ser reactiva, ¿ok?, ante las conductas de mi hijo, ¿ok? ¿Por qué? Porque me permite tener unos nuevos lentes que me conectan más bien con mi potencial como adulto. Y en vez de estar reactiva ante las conductas, puedo ver a través de esos lentes de adulto más allá. Mi hijo está inmaduro, mi hijo necesita apoyo, mi hijo necesita estructura, mi hijo necesita hábito, mi hijo necesita de conexión, mi hijo necesita de escucha. ¿Ok? Y entonces esto evidentemente me coloca en una posición de dirección, pero cuando yo no acepto a mi hijo, lo que logro es ponerme en una postura en la misma línea jerárquica con él. Y entonces yo lucho porque él tiene que hacer esto, ella tiene que lograr esto otro, ¿ok? Y me pongo a pelear con mi hijo o con mi hija, me pongo en, en el mismo nivel de reacción. Cuando acepto, entonces yo me pongo en un nivel de liderazgo. Yo estoy sobre mi hijo,
que es inmaduro, y a partir de allí, ¿ok? Puede entonces aceptar que pues no tiene capacidad para hacer todo lo que yo deseo, ¿sí? Eh, pues puedo aceptar la condición de mi hijo, la enfermedad, su personalidad, ¿ok? Su carácter, ¿ok? La situación por la que está pasando, ¿ok? Si no damos este paso, entonces estamos en guerra completamente con ellos y simplemente ponemos en riesgo la relación, ¿ok? Cuando nosotros aceptamos, una de las cosas maravillosas que logramos es ganar paz. Y a partir de esta paz, porque mi mente está tranquila, porque mi mente se siente en una posición de liderazgo, en una posición de responsabilidad, de yo estoy aquí para darle guía a ese cerebro que no tiene esa capacidad para hacer esas conductas, ¿ok? Entonces, desde esa paz yo tengo un nuevo enfoque, tengo una nueva mirada, ¿ok? Y sobre todo somos libres de la decepción de nuestras propias expectativas. Muchas veces son nuestras expectativas las que no nos permiten aceptar a nuestros hijos. Y claro, cuando un hijo no se siente aceptado, porque es que ellos lo sienten, ¿sí? Nosotros podemos decir, no, es que yo acepto a mi hijo, sí, es que, pero es que no, en realidad en el fondo me molesta que tenga esa conducta, pero es que es igualito a su papá, o que mira que es igualito a su mamá, ¿no? Y empezamos a tener miradas, empezamos a tener gestos, hay un lenguaje corporal que desconocemos, que no nos permitimos ver o que no somos capaces de ver porque no tenemos siempre un espejo delante de nosotros, que lo que le estamos transmitiendo a nuestros hijos es, no te estoy aceptando. Y cuando una persona no es aceptada, adivinen qué, pues lo primero que hace es tener conductas inadecuadas. Si yo voy a una reunión y yo empiezo a ver que otras mujeres empiezan a mirarme feo, empiezan a mirarme y hablarse entre ellas, ¿sí? Si yo me acerco a alguna de ellas y me dice dos, tres cosas, pero voltea su mirada y sigue hablando con otra y me ignora, ¿no? O me miran de arriba abajo por cómo estoy vestida, evidentemente yo voy a tener una reacción, ¿sí? Claro, si soy madura, lo menos que voy a hacer es, ¿qué les pasa a todas estas mujeres? ¿Yo qué hago aquí? Y me retiro. Pero en el caso de los cerebros que no están maduros, pueden reaccionar y tener conductas indisciplinadas. Entonces empiezo a hacerle una maldad y le, no sé, le pongo sal a lo que están bebiendo, ¿ok? Empiezo a hacer más ruido del normal, empiezo como a sabotear la reunión porque no estoy siendo aceptada si yo tuviera un cerebro inmaduro, ¿ok? Entonces, cuando nosotros no partimos de este principal acto de amor, que es te acepto con todo lo que es, no quiere decir que no vamos a trabajar con cambios hacia conductas que no son disciplinadas. Pero si yo no acepto que mi hijo tiene una conducta que no es disciplinada, ¿sí? Y que es parte de su inmadurez, no puedo dar ese primer paso al cambio. Por eso es que coloco que la aceptación es el primer paso al cambio. ¿Ok? Entonces, si yo acepto y doy esa cuna de amor principal que es la aceptación, hijo, tú puedes existir en mi presencia y eres bienvenido, tal cual como eres. A partir de allí, ese cerebro se relaja, ese cerebro se deja de estar muchas veces en supervivencia y entonces acomoda sus conductas a las peticiones que papá o mamá hace. Pero si yo voy desde la no aceptación, voy desde la guerra, lo primero que quizás voy a conseguir es negación, ¿sí? Y unas conductas indisciplinadas. Entonces, la aceptación, ¿sí? Como ese poder que tenemos como adulto de subirnos a un nivel de liderazgo con respecto a nuestros hijos, no porque yo tengo el título de mamá o de papá, porque ese título pues, no garantiza la madurez, ¿sí? Sino que al aceptar yo que tengo un cerebro con capacidad de gestionar una cantidad de conductas y emociones que el cerebro de mi hijo no lo tiene,
Entonces, si me pongo en una postura de liderazgo a través de esa aceptación, a partir de ahí dejo de ser reactiva y me pongo proactiva. ¿Qué quiero decir? ¿Qué necesita mi hijo? ¿Cómo lo puedo apoyar? ¿Cómo puedo pasar un poco por encima de esta conducta y no distraerme con esa conducta y ver en el fondo qué es lo que realmente está necesitando? ¿Ok? Eso con respecto al hijo, pero también aceptación de lo que yo soy. ¿Ok? Yo puse esa foto de esa mujer, ¿sí? Porque, bueno, esa mujer me inspira, que ella está serena, que ella está tranquila, que se siente feliz consigo misma, que se siente autorrealizada. Esa no es la realidad normalmente de nosotras las madres o de los padres. ¿Ok? Generalmente tenemos también como unas guerras internas de no aceptación, tenemos una, una conversación, un monólogo dentro de nosotras, donde nos invalidamos, donde nos decimos que no somos capaces, que somos menos, ¿no? Que no podemos, que no somos válidas, que no somos aceptadas, ¿sí? Y cuando un padre, una madre no logra esta aceptación, ¿sí? Consigo misma, pues tiene una guerra interna. Y quien tiene una guerra interna, pues lo que manifiesta ante los otros también es guerra. También es guerra. Y convertimos entonces el entorno familiar en una guerra entre una no aceptación de un adulto de lo que es, ¿ok? Y un cerebro inmaduro de los hijos. ¿Ves? Y entonces aquí perdemos la dirección, el sentido, y es donde no sabemos por dónde empezar, pues estamos como que sumergidos en una cantidad de emociones que nos causan muchísima frustración, ¿sí? Y empezamos a tomar cualquier medida coercitiva para con nosotros mismos o para con los nuestros, y lo que hacemos es alejarnos del amor, nos alejamos de la relación con nosotros y con los otros, ¿ok? Y creamos un conflicto dentro de nosotros mismos y en el hogar, ¿ok? Entonces, cuando yo logro esa aceptación de mí misma, yo puedo ganar un poco de paz. Pues bueno, sí, hoy me siento agotada, lo acepto y lo transmito. Hoy me siento agotada porque anoche no dormí bien. Hoy estoy estresada porque tengo una cantidad de conflictos de generar ingresos, de acomodar el hogar, el conflicto con mi pareja, que necesito atender. Y yo empiezo a validar y aceptar esa emoción que estoy sintiendo y no la procrastino y la dejo para después, sino que aceptando lo que estoy experimentando, entonces puedo también atenderme. ¿Ok? Y puedo ver también quizás que estoy yo misma atorada en mi proceso de madurez, ¿ok? Que bueno, que hay emociones que me cuesta gestionar, que hay pensamientos que se vienen una y otra vez y otra vez y otra vez y me hacen tal ruido que no me dejan dormir o que me mantienen en un estado de alerta, ¿ok? Entonces, cuando yo puedo aceptar que estoy quizás atorada con alguna emoción, con algún pensamiento, entonces desde allí puedo activar mi cerebro maduro y, por ejemplo, atenderme, expresarme, pedir ayuda, poner un límite, ¿sí? Pero esto solamente se hace si nosotros iniciamos con la aceptación de lo que nosotros somos, ¿sí? Ajusto también un poco mis expectativas como mamá, ¿sí? A veces queremos que ser las madres perfectas o tenemos esa exigencia social de ser las madres cariñosas, perfectas, que acompañan, pacientes, dulces. Eso no sé dónde existe, pero eso no es parte de la humanidad, ¿sí? Eso no es la realidad de lo que cada padre y cada madre vive como ser humano dentro de ese rol llamado mamá, llamado papá. Somos seres humanos con múltiples emociones. Entonces, empezar a validar esas emociones es importantísimo de cara a nuestra aceptación. Validar que de repente tenemos pensamientos repetitivos, mirarlos y aceptarlos, pues ¿qué va a hacer? Nos va a permitir dar el primer paso hacia el cambio, pedir ayuda,
¿ok? Poner un límite, hablar de mis emociones, poderlas llorar, poderlas gritar, poderlas expresar en algún ambiente seguro y confiable, ¿sí? Entonces, es importantísimo que esta aceptación no solamente sea de cara al hijo para minimizar los conflictos en nuestras relaciones interpersonales, sino también esa aceptación hacia nosotras mismas. La segunda estrategia, un segundito, aprovechando de tomar té. La segunda estrategia es escuchar, escuchar y escuchar. ¿Ok? ¿Qué sucede con las emociones? Las emociones, como había comentado, es una reacción natural que tiene nuestro organismo, que cumple una función importante y que cada emoción tiene un mensaje que traernos para generar algún cambio. De hecho, la emoción nos mueve, ¿ok? Es evidente que cuando tenemos una emoción, entramos en algún tipo de movimiento, porque tiene una misión, tiene una función evolutiva sana, ¿ok?, para todo ser humano. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? A veces estas emociones nos causan unos movimientos, unas reacciones que no siempre son aceptados. También a veces consigo familias en las que hay algunas emociones que están permitidas y otras emociones no están permitidas. Cuando las emociones a nivel familiar o social no están permitidas, lo que sucede es que se van atascando, se van quedando dentro de nosotros. Miren, el cerebro funciona, nuestras neuronas funcionan con electricidad. Eléctricamente se conectan unas con otras a través de los axones. Y como toda energía, en este caso eléctrica, como toda energía, pues no desaparece, sino que simplemente se transforma. Cuando una emoción que yo experimento o que experimentan nuestros hijos no es escuchada, no desaparece. Se convierte y se expresa y se transforma en otra emoción o en una conducta inadecuada o con un movimiento inadecuado o con una enfermedad, pero por alguna parte tiene que salir esa energía llamada emoción. ¿Ok? Y no estamos hablando de forma esotérica para nada, estamos hablando de una composición eléctrica y química de nuestro cerebro porque así funciona. Entonces, ¿qué pasa? Si esas emociones que yo estoy sintiendo, que está sintiendo mi hijo, no son escuchadas, no son drenadas, simplemente lo que sucede es que estas emociones van a atascarse, van a intensificarse y van a buscar salir o transformarse a través de algunas conductas. ¿Ok? Ahora bien, si nosotros los papás, ¿ok?, empezamos a escuchar para poder ayudar a nuestros hijos a gestionar sus emociones, les estamos dando la posibilidad de que ese cerebro se libere de la intensidad o de la toxicidad emocional y pueda pensar. Un cerebro que está altamente emocionado, que tiene una emoción intensa, no tiene la posibilidad cognitiva de pensar. El cerebro límbico tiene secuestrado todo nuestro neocórtex y muchas veces, dependiendo de la intensidad, no tiene la capacidad, ¿sí?, para poder razonar, para poder pensar. Entonces, a veces es simpático no escuchar ciertas frases como, si estás enojado, no tomes una decisión porque será la peor decisión que tomarás en tu vida. Y uno dice, sí, es cierto, porque esta es la intensidad emocional que mi cerebro cognitivo no tiene la posibilidad de pensar, de razonar, ¿ok?, de utilizar todas sus herramientas de
comparación, ¿sí? De prioridades, no la hay, no hay posibilidad. Lo que sentimos es ese fuego interno que nos mueve, ¿sí? Hacia exteriorizar esa rabia, esa indignación, esa frustración y que muchas veces termina siendo a través de nuestra conducta física. Ahora bien, el adulto, nosotros como papás, tenemos la capacidad, por adultez, ¿sí? Porque nuestro cerebro después de los 21 tiene la capacidad, no necesariamente tenemos la habilidad, pero sí tenemos la capacidad, ¿ok? Para poder gestionar nuestras propias emociones. ¿Nos toca aprender? Claro que sí, y hay múltiples formas de aprender como adultos sobre cómo gestionar nuestras emociones, pero tenemos la capacidad. Nuestros hijos no tienen la capacidad de gestionar sus propias emociones. Por eso a mí me causa mucha gracia cuando a veces escucho cursos o talleres como eh, eh, cómo, cómo cambiar las emociones de tus hijos, ¿no? Cómo manejarlas, cómo controlarlas. No, las emociones no se controlan, las emociones se gestionan. ¿Cómo se gestionan las emociones? A través de darle una salida adecuada a esa energía interna que produce la emoción. Y la forma más útil, inmediata que tenemos los padres para ayudar a nuestros hijos a que drenen esas emociones porque sus cerebros no tienen la capacidad de gestionarlas, es escuchándolos, ¿ok? Escuchándolos. ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros empezamos a escuchar a nuestros hijos? Es una forma de validar sus emociones, que ellos tengan esa posibilidad de expresar qué es lo que sienten, ponerle nombre, sacar lo que ellos están experimentando, ¿sí? Y esto hace evidentemente que ese cerebro empiece a drenar la intensidad emocional que experimenta. ¿Ok? Otras de las formas que nos escuchar pudiera ser con actividades. Por ejemplo, hay niños que son muy activos o cuando están en edades donde tienen emociones muy intensas, pues, pues bueno, permitirles poder golpear, por ejemplo, su almohada cuando están enojados es una manera de drenar esa emoción, ¿ok? De que puedan tener un libro, por ejemplo, los adolescentes, las adolescentes a veces tienden a tener ese diario, ¿sí? O las niñas un poco más jóvenes, y digo niñas porque, bueno, es una característica femenina, entonces se permiten escribir, te odio, no me gusta, no te quiero papá, no te quiero mamá, pero que permita bajar esa energía a una acción, pero bajarla de forma adecuada, porque ¿qué es lo que pasa cuando esas emociones se quedan encriptadas? ¿Qué es lo que pasa cuando esas emociones se quedan atrapadas? Pues sale como una agresión, ¿sí? Porque sale intensificada. Y esa agresión puede ser verbal, esa agresión puede ser física, ¿ok? Esa agresión puede ser contra los otros o esa agresión puede ser contra los propios niños, ¿ok? ¿Sí? Podemos maltratar a los otros o maltratarnos a nosotros mismos. Y eso es parte de qué? De tener una cantidad de emociones internas que no se han podido gestionar, que no se han podido drenar, que no han podido salir de nuestro cuerpo, ¿ok? Que no han podido expresarse. Entonces ahí es donde entra esta habilidad que es saber escuchar para poder ayudar a nuestros hijos y vamos a quitarle a nuestros hijos para ayudar al cerebro de ese niño, ¿sí? Para despersonalizarlo un poquito, para ayudar al cerebro de esos niños a que tengan la posibilidad de transformar esa energía emocional, ¿sí? En una palabra, en un llanto, ¿sí? En una queja, ¿ok? Expresándolo o a través de acciones que permitan hacer ese despojo emocional intenso que están viviendo. ¿Eh? Y no estamos hablando aquí ay, de amor, no, 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 estamos hablando de una condición física de todo ser humano que necesita, ¿sí?
conocer para poder validar y entonces a partir de ahí gestionar esa emoción, ayudar a sacar esa energía de forma adecuada y no de forma inadecuada. Ahora bien, ¿qué es escuchar? Una de las cosas que más me encanta cuando dicto el curso de Padres Eficaces y Técnicamente Preparados del doctor Thomas Gordon es que nos damos cuenta que en la vida hemos escuchado a alguien, ¿no? Porque muchas veces creemos que escuchar es esperar el turno para hablar y eso no es escuchar, ¿sí? Eso es hacer un stop de hablar para, mientras yo organizo mis ideas, lo que yo pienso que tú tienes que hacer, lo que te pasa es esto, lo que, claro, es que te estás portando así porque resulta ser que tú eres un malcriado, un desordenado, ¿no? Eres una persona que no conecta conmigo, que eres irrespetuoso y tenemos esa conversación, ese monólogo interno mientras nuestros hijos están hablando y eso no es escuchar. Escuchar, la parte más difícil de escuchar es justamente silenciar mis pensamientos para incorporar únicamente aquello que mi hijo me está diciendo. Y entonces a partir de ahí prestar mi atención hacia qué está sintiendo, cómo se está sintiendo y activar en nosotros esa empatía de poder tratar de ponernos en su lugar. Ah, se está sintiendo ansioso, está nervioso, está indignado, está rabioso, está triste, ¿sí? Está feliz, ¿no? Está eufórico. A veces ni siquiera tenemos nosotros vocabulario emocional para tratar de identificar lo que nuestros hijos sienten y lo que nosotros sentimos. Entonces, en la escucha, es tratar de poner atención en aquello que realmente nuestros hijos nos están diciendo. ¿Qué tanto estoy comprendiendo de su mundo? Y olvidarme de qué es lo que le tengo que decir, cómo lo tengo que orientar, es que claro, lo que tienes que hacer es que ya sé cómo lo voy a solucionar, ¿sí? O invalidamos esa emoción. Por ejemplo, se cae nuestro hijo de 5 años, de 3 años, viene llorando con nosotros porque se lastimó la rodilla y una de las primeras reacciones que comúnmente tenemos es decirles que no pasó nada. Tranquilo, no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Claro que pasó. Ahí hay un dolor, ahí hay una emoción, ¿sí? O por ejemplo, cuando nuestros hijos, cuando pelean entre ellos, esto, mamá, no, aquí no se pelea, ¿no? Aquí no se grita, ¿ok? ¿Sí? Empezamos a invalidar esas emociones que están expresando. Evidentemente necesitamos habilidades de gestión de emociones para con nuestros hijos, sí, y eso se aprende. Pero aquí más que nada yo quiero darte esa mirada de poder desconectarte de tu propio pensamiento, de tus propias ideas, de tu propio monólogo interno, cuando tu hijo te está manifestando una emoción, cuando tu hijo está expresando un llanto, cuando tu hijo está expresando una molestia, cuando tu hijo ha golpeado a otro niño, ¿sí? O se ha golpeado a sí mismo. Que tú puedas tener ese momento de presencia para poder conectar, no con tus angustias, tus preocupaciones, lo que debo hacer, es que me tienen obstinada, es que me tienen cansada, es que ya no sé qué hacer, es que estoy frustrada con esta emoción, con esta gestión de nuestros hijos. No te conectes con eso, conéctate con tu hijo. Por un momento haz stop y empatiza con que quien tiene esa emoción intensa es tu hijo o tu hija y que te dispongas mentalmente a poderlo escuchar. Cuando un padre o una madre se dispone a escuchar y empieza a validar con frases como, ah, entonces, claro, te caíste y te duele mucho. ¿Qué le está diciendo el niño? Le está diciendo, acepto que tienes esa emoción de dolor y le da la posibilidad al niño de decir, sí, eso es lo que me sucede, me duele mucho, mamá. ¿Okay? Y hablo de una caída física, pero puede ser una caída emocional porque
algún niñito no quiso jugar con él, su mejor amigo le quitó el habla y no quiso jugar con él hoy en el recreo. ¿Ok? Y cuando ese niño habla de su dolor, habla de su tristeza, sí, me siento triste, sí, me siento rabioso, sí, es que no deseo nada, es que estoy enojado, es que no valgo para nada, es que no sirvo. Entonces, empezamos a escuchar qué hay en ese cerebro, qué hay en esos pensamientos. Pero es que además el niño se permite expresar lo que siente y aquí es donde viene la liberación de esa emoción. Expresa lo que siente, es acogido por esa mamá, por ese papá que valida esa emoción, ¿sí? A través de reflejarle cuál es la emoción que está sintiendo. El niño le pone nombre a esa emoción, ¿ok? Y a partir de ahí, ese cerebro empieza a desinundarse emocionalmente de esa intensidad. Entonces nos volvemos ese agente de ayuda para que nuestros hijos aprendan a poco ir gestionando sus emociones, pero ellos no las van a poder gestionar por sí solos, necesitan de un adulto referente que esté allí justamente para que le indique, para que le refleje, para que le acompañe en ese proceso emocional que el niño está experimentando. Y eso parte de la aceptación, del primer punto. Porque si yo no acepto que mi hijo se enoje, si yo no acepto que mi hijo llore porque es que es un llorón, porque hasta cuándo va a llorar, es que no, no le pueden ni hablar. Cuando la hermana, el hermano le dice algo, arranca a llorar y aquello es un drama. Si yo con ese pensamiento no acepto a mi hijo, entonces le quito la posibilidad de que mi hijo se valide a sí mismo, me quito yo la posibilidad de poder ser ese guía que ayude a mi hijo a gestionar sus emociones. ¿Ok? Pensar que las emociones le pertenecen a nuestros hijos y no nos pertenecen a nosotros es un punto de vista muy maduro que nos va a ayudar a aceptar esas emociones que tienen nuestros hijos y a partir de ahí ayudarles a través de una escucha el que ellos puedan drenar. ¿Ok? Entonces, ¿qué no es escuchar? Es decirle a los hijos qué es lo que tienen que hacer, cuándo no, lo que pasa es que tú estás así, porque claro, siempre estás peleando con tus amiguitos. ¿Qué habrás hecho en el colegio por lo cual estás enojado porque la maestra te regañó? Eso no es escuchar. Escuchar es permitirnos esa tranquilidad y esa aceptación para tratar de comprender qué siente mi hijo y por qué. Y a partir de ahí poder reflejarse. Entiendo entonces que estás triste porque tu amiguito no quiso jugar contigo hoy. Cuando nosotros decimos una frase afirmativa como esta, que es parte de lo que es la habilidad de la escucha activa, el niño inmediatamente continúa hablando y continúa reflexionando sobre qué siente y qué piensa. Y de repente puede decir, sí, mamá, lo que pasa es que queríamos jugar con otra amiguita nueva que llegó, con otro amiguito nuevo que llegó, pero entonces él prefirió o ella prefirió jugar con él y no conmigo, y entonces me dijo que yo no iba a jugar, ¿no? Entonces te dolió que te rechazaran. Sí, mamá. Me dolió mucho porque él es mi amigo desde el primer grado y eso no se le hace a un amigo. Entonces, ¿te ha enojado que te rechace? Sí, mamá, porque eso no se le hace a un amigo. Y entonces el niño va como reflexionando y profundizando esa mirada interna de qué es lo que le pasa, qué es lo que le sucede. Y lo único que podemos hacer nosotros los padres para poderlos ayudar es poderles reflejar cuál es la emoción que está sintiendo y por qué, sin decirle qué es lo que tiene que hacer. Probablemente este niño termina diciendo, sí, mañana le voy a decir que eso no se hace y que no me gusta que me trate así. Perfecto. ¿Okay? O simplemente no dice más nada, pero drenó esa emoción intensa que está viviendo, porque hay situaciones, por ejemplo, que no tienen solución y que nos generan unas emociones intensas, como pudiera ser, por ejemplo, la muerte, una enfermedad, la pérdida de alguna mascota. Eso les causa, bueno, a nosotros y a los hijos emociones realmente intensas que necesitan ser escuchadas. Aunque no encontremos la solución, el poder decirlas, hablarlas,
drenar esa energía interna que tiene ese cerebro, ya es lo único que necesita para que ese cerebro tome el equilibrio químico y eléctrico y continúe con su proceso de madurez, que continúe con su propio desarrollo, que continúe entonces con ese emerger como un ser, ¿sí?, capaz de lograr el máximo potencial de lo que es. Entonces la escucha y escuchar las emociones de nuestros hijos es importantísimo para poderles apoyar en su propio desarrollo como persona, como ser humano, porque incorporamos la gestión de las emociones como parte importante de uno de las partes de nuestro cerebro, que es el cerebro límbico. ¿Okay? Y reconocer que esas emociones están para algo, esas emociones nos traen un mensaje, esas emociones nos permiten bajar quizás a cuáles son las necesidades que tenemos que no hemos identificado. Y entonces desde ahí sí poderlas ayudar o sí poder ayudar a nuestros hijos a la satisfacción de esas necesidades. ¿Okay? A veces los niños, por ejemplo, empiezan a pelearse entre los hermanitos, porque no, porque es que esto yo lo quiero así, tú lo quieres así, y entonces entra el papá, entra la mamá, y cuando se dedica a escuchar a esos niños por separado, se da cuenta de que la pelea ni siquiera es con el hermano, sino es con la mamá. Y termina después de una escucha activa, ¿sí?, de drenaje, termina diciendo ese niño, lo que pasa es que tú siempre quieres más a mi hermanito más que a mí. Entonces ahí hay una necesidad de vínculo y es el próximo punto, que no está satisfecha. Y nos permite nosotros entonces, como padres, como gerentes del hogar, ¿no?, como ese ser que es el líder, que lleva, que conduce, que está a cargo de un cerebro inmaduro, poder satisfacer estas necesidades. ¿Okay? Y el último punto, y no menos importante, es el fortalecer el vínculo. Fíjense que el vínculo es nuestra mayor necesidad. Cuando los experimentos ya, pues, finales de los 90, que hizo el doctor Bowlby sobre el apego, encontró, tras unos experimentos con unos monitos, algo bien interesante. Se creía que el apego que se daba entre el chimpancé, sí, el monito con su mamá, era porque la mamá le daba la leche, lo amamantaba. Entonces, él experimentó, hizo un experimento donde puso al monito, ¿no?, en una jaulita, y el monito en esa jaulita, bueno, en esa jaula, tenía la posibilidad de ir a dos espacios. Uno de los espacios era una mamá monito hecha con metal, pero que tenía como un dispensador, ¿sí?, haciendo la versión de lo que sería la mama de la monita, ¿no? Y tenía un teterito donde el monito podía alimentarse. Pero esa mona era de metal. Y al lado ponían, en el otro espacio, ponían una mona de metal también, pero forrada con un material felpudo, ¿no?, cálido, suavecito, ¿no?, una tela felpuda, pero esa mona no daba leche, solamente estaba allí, ¿no?, con su tela felpuda. Entonces se dieron cuenta que este monito pasaba la mayor parte del tiempo con la mamá felpuda y que solamente se dirigía hacia la otra mamá de metal cuando tenía hambre. Y de resto se la pasaba colgado con su mamá felpuda. Entonces, a partir de aquí empiezan pues toda esta teoría del apego. Pero lo que traigo a colación acá es un poco lo que plantea también el doctor Nuffel, y dice que el, la necesidad de tener al otro, de cercanía, de vínculo con el otro, es incluso más importante, ¿ok?,
que es nuestra necesidad de alimentarnos, como parte de una necesidad básica, como nuestra mayor necesidad, el sentirnos vinculados. ¿Qué quiere decir esto? Sentirnos que tenemos acceso a un cuidado, que tenemos acceso a ser protegidos, que tenemos acceso a ser queridos, a ser amados. ¿Ok? Esto es la importancia que traigo acá con este tercer punto, de poder fortalecer el vínculo como esa necesidad que todos tenemos, pero que nuestros hijos, como están creciendo y están inmaduros, dependen de ese vínculo, dependen de nuestra presencia, dependen de que estemos allí para poder darle lo que requieren. ¿Ok? Es lo que plantea entonces el doctor Nussel y dice, si el vínculo es nuestra mayor necesidad, pues la mayor agresión que podemos experimentar es la separación de ese vínculo principal. ¿Por qué? Porque entonces ese cerebro se pone en estado de supervivencia porque sabe que si no tiene ese referente, no tiene ese papá protector, esa mamá protectora, simplemente ese cerebro entra en supervivencia con dos reacciones típicas que son o huye o ataca. ¿Ok? Y estas conductas pues son típicas cuando nuestros hijos no se sienten que nosotros estamos allí para ellos, que no se sienten que realmente nosotros estamos para acogerlos, para aceptarlos, para ayudarles a madurar, para ayudarles a expresarse en sus emociones, ¿sí? El vínculo termina siendo como esa tierra fértil, por eso la imagen que coloqué, como esa tierra fértil para esa semilla que ya nuestros hijos son. Y vuelvo a repetir, para esa semilla que ya nuestros hijos son. Pareciera ser que de la paternidad, de la maternidad no necesitamos otra cosa que ser esa tierra fértil, esas condiciones, esta presencia para brindar ese vínculo y esa escucha, que serían como la tierra y el agua y el sol que necesitan para que ellos emerjan con lo que ya son y permitirles crecer, permitirles desarrollarles, darles las condiciones. Darles solamente las condiciones que ellos están experimentando. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos en riesgo de separación de ese vínculo? ¿Sí? Siendo nuestra mayor necesidad el vínculo, como dice el doctor Nussel, pues evidentemente nuestro mayor temor o nuestra mayor agresión es justamente separarnos de ese vínculo. ¿Okay? Cuando ese cerebro inmaduro experimenta esa separación o anticipa esa separación, porque a veces ni siquiera sucede, sino que simplemente ese cerebro, a través de lo que comunicamos los padres, previene que va a haber una separación. Ese cerebro entra en tres emociones intensas básicas, que son la búsqueda de ese vínculo. Entonces vemos esos niños que no se quieren separar de esa mamá, que la abrazan, que no se quieren, que la agarran, bueno, como que si nadie me va a separar de aquí, ¿ok? O presentan conductas de ansiedad por la alarma, que es la segunda emoción, ¿sí? ¿Ok? Les da muchísima ansiedad no estar vinculados, no tener ese vínculo seguro con papá o mamá. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Sí? O por el otro lado, entonces se frustran enormemente porque no logran conseguir ese vínculo con los padres, no logran conseguir ese lugar seguro, ese lugar tranquilo, donde ser, donde expresarse, entonces tienen una cantidad de conductas de agresión. Y ya lo habíamos comentado, ¿no? O sea, agresiones hacia los otros o hacia nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer cuando pues nuestros hijos se sienten en riesgo de esa separación, de ese vínculo y tienen estas emociones intensas? Lo que hablé anteriormente, escucharlos y estar ahí presentes para ellos. ¿Por qué? Porque cuando esas emociones de alarma, ¿no? Causa ansiedad o de búsqueda o de frustración, no son escuchadas, no les ayudamos a gestionar esas emociones, muchas veces se quedan
encriptadas dentro de ese cerebro y se convierten en epicentros de trastorno. ¿Mm? Entonces, aparte de escuchar, el vínculo es una necesidad prioritaria de nuestros hijos. De nosotros los adultos también, porque el ser humano fue creado para vivir en sociedad, no para vivir aislados. Entonces, la importancia de sentirnos vinculados, de sentirnos que pertenecemos, de sentirnos que somos aceptados, y por eso empecé con la aceptación, ¿ok? Que se da a través del vínculo de ese papá, de esa mamá, que es esa tierra fértil para nuestros hijos, ¿ok? Es sumamente necesario y es un tema de supervivencia. Ese cerebro va a estar dirigido constantemente hacia poderse vincular. Cuando nosotros le quitamos la responsabilidad a nuestros hijos de vincularse, porque nosotros le damos la vinculación, porque nosotros estamos allí presentes y no despertamos en ellos esa necesidad de buscar vincularse a como de lugar, y nosotros aseguramos esa presencia, aseguramos nuestro amor y nuestra aceptación, aseguramos que no importa las conductas que estés teniendo como un cerebro inmaduro que tienes, yo estoy por encima de esas conductas y puedo ayudarte y estoy aquí para apoyarte. Y entonces ese cerebro puede descansar. Y cuando ese cerebro descansa, entonces puede disponerse a madurar en vez de a huir o a atacar. Ese cerebro se dispone a emerger, ¿sí? Ese cerebro se dispone a crecer y le brindamos esas posibilidades a nuestros hijos de que logren el máximo potencial de lo que ya son, pero que necesitan ese entorno, necesitan que que los padres seamos esa tierra fértil donde ellos pueden crecer. Ahora, ¿cómo podemos fomentar nosotros ese nido donde nuestros hijos pues se sienten que pueden existir de forma tranquila, que son invitados, ¿no?, a existir en la presencia de nosotros? ¿Ok? En un primer momento, pues bueno, está nuestra realidad, que somos seres humanos con 5 sentidos, básicamente, donde vamos a darle esa presencia, donde los padres los abrazamos, les decimos lo que los apreciamos, lo que los queremos, no para manipularlos, sino porque nos nace del corazón en un momento de tranquilidad, ¿sí? Es estar, es escucharlos, ¿sí? Es también estar presente, ¿ok? A través de nuestras palabras, ¿sí? Es estar presente a través de nuestra mirada. Muchas veces les digo a los padres, les hago una pregunta, ¿no?, sencilla, que nos lleva a mucha reflexión, y es: ¿has mirado hoy a tus hijos a los ojos? Algunos me dicen sí, otros me dicen no, pues bueno, la verdad que a los ojos no los he mirado, pero no a los ojos, ¿no? Y cuando les pregunto que si han mirado a su pareja a los ojos hoy, pues bueno, las estadísticas bajan radicalmente. Vivimos tan distraídos en lo externo, vivimos tan hacia lo de afuera, que no buscamos esta conexión, vivimos conectados con el teléfono, sí, todo el tiempo, y nuestros hijos también. Y si no están conectados nuestros hijos, se los damos para que se queden tranquilos, pero ¿cuánto tiempo invertimos en conectar con esa mirada? ¿Cuánto tiempo, sí, invertimos en poder decirles aquí estoy a través de un abrazo, de rascarle la cabecita, ¿no? De tener esa presencia, de mirarlos, de escucharlos? Entonces, una manera de fomentar el vínculo es esa presencia a través de nuestros sentidos. El otro es a través de la pertenencia, lograr que nuestros hijos se sientan que pertenecen al hogar. A veces tenemos discursos como, mientras vivas en esta casa, se va a hacer lo que yo diga. O sea que no es mi casa, no es mi hogar, es la casa de mi mamá, es la casa de mi papá, y ya yo tendré la mía. Y eso hace que los niños no sientan esa pertenencia del hogar.
¿ok? Cuando, por ejemplo, se toman las decisiones que hacer en el fin de semana y no los incluimos para mínimo preguntarles qué quisieras hacer el fin de semana. Entonces los excluimos, ¿no? Es como que si ellos no tienen derecho a voz, no tienen derecho a voto, no tienen derecho a opinar. Cuando son adolescentes que empiezan con su, porque el cerebro prefrontal empieza a activarse y empiezan a tener sus propias ideas, sus propios pensamientos, y ese cerebro está fascinado de poder pensar diferente a mamá, a papá, pero no les damos esos espacios para que ellos se expresen y nosotros recibir esas formas de pensar como algo que ellos están experimentando, que son válidas, y empezamos a juzgarlos, empezamos a no escucharlos, entonces les estamos diciendo que ellos no pertenecen. Cuando no los incorporamos en las actividades del hogar, a veces, en particular las madres se encargan absolutamente de todo en el hogar, pero no van incorporando a los hijos a las actividades del hogar, ¿no? Y esto evidentemente trae conflictos porque me consigo con madres sumamente agotadas, sobreexigidas, porque los hijos no colaboran en casa, pero es que tampoco se les invita, tampoco se les enseña, y no es que se les mande, arregla tu cuarto, ¿no? Lava los platos, no, es, mira, esta casa es de todo, ¿sí? ¿Qué crees que tú puedes hacer? Y eso se puede hacer desde pequeñito, un niño de 5 años puede poner la mesa, ¿sí? Puede ayudar a papá a botar la basura, ¿ok? Podemos quitar el polvo cuando somos pequeños, ¿no? Es incorporarlos, y incorporarlos con alegría, con la validación de que ese techo donde existimos, llamado hogar, todos pertenecemos, e incorporarlos pues un poco a ellos, ¿ok? Otra forma de vincularnos es transmitirles que son significativos para nosotros en momentos de tranquilidad, y hago énfasis en esto porque a veces queremos decirles a nuestros hijos lo mucho que los queremos cuando ellos tienen emociones intensas y no necesitan validar que nosotros los queremos en ese momento, necesitan en esos momentos experimentar que son aceptados, llamados a través de nuestra escucha. Y entonces caemos en frases como, pero si tú eres tan lindo, pero si tú eres tan bonito, pero si tú eres tan inteligente, tranquilo, tú vas a tener otros amigos, en el ejemplo que inicialmente traté, ¿sí? Y lo que estamos es bloqueando el proceso de drenaje de esa emoción de ese niño a través de unas palabras bonitas. Entonces las decimos en el momento inadecuado. Cuándo decirle a nuestros hijos lo mucho que lo queremos y lo amamos en el momento donde yo estoy tranquila y donde mi hijo también esté tranquilo. Donde sepamos que no hay emociones intensas, y esto también se aprende dentro de lo que es el curso de Thomas Gordon. ¿Por qué esto es importante? Porque si no entramos en términos de manipulación. ¿Ok? Entonces le digo a mi hijo lo bonito que es porque quiero como resultado un cambio de conducta, pero no me sale eso desde el corazón. Seamos auténticos, congruentes cuando expresemos ese te amo hijo porque sí. Hay una de las cosas, una de las actividades que mientras mi hija estuvo bastante pequeña y hoy en día que ya tiene, está en la adolescencia, cada tanto también igual me acerco a decírselo cuando va a dormir, es yo te amo, te respeto y te valoro. Pero se lo digo en un momento donde estoy en paz y no se lo digo como una frase por decir, sino que en el momento que la digo estoy presente en ese momento y estoy pensando lo mucho que valoro a mi hija, lo mucho que la respeto y lo mucho que la amo. Y entonces mi hija se acuesta con esa sensación de ser aceptada, de ser significativa para mí. ¿Ok? ¿Sí? Aceptarlo, lo vimos en la primera parte, ¿sí? Y es parte de lo que refuerza este vínculo, la aceptación, ¿ok? La aceptación. Cuando aceptamos a nuestros hijos y miramos más allá de su conducta, porque no es aceptar, bueno, es que mi hijo es desordenado y yo no puedo hacer más nada con él. No, es desordenado. Sí, pero voy más allá del desordenado y me conecto con, ajá, entonces mi hijo lo que tiene es un cerebro inmaduro que no le permite hacer orden. Y entonces a partir de allí yo me vuelvo ese ser significativo, ese ser referente, ese adulto que lidera, que está a cargo de... Y entonces busco estrategias para motivarlo, para ayudarle a cómo poder ir haciendo el orden en su cuarto.
pero no me impongo, porque sí, porque es que ya lo tiene que saber, porque es que no, es que con 17 años que lo tiene que saber, a lo mejor está atascado y no está maduro. Y todavía esa parte del orden le cuesta asimilarlo. Entonces, ¿cómo me voy a volver ese coach, ¿sí? Ese referente adulto que le va a dar guía a mi hijo? ¿Cómo podemos hacer para ayudarte a que tú vayas desarrollando, ¿sí? Y vayas conectando con el beneficio de tener tus cosas ordenadas? Ni siquiera es con el orden, sino con el beneficio que esconde detrás el orden. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa cuando comprometemos, ¿sí? El vínculo, cuando utilizamos incluso el vínculo para generar esta sensación de búsqueda, de alarma, de frustración, porque lo conectamos y lo que estamos demostrando es separación, ¿sí? Es cuando, por ejemplo, nos separamos del vínculo sin necesidad. A veces dejamos a nuestros hijos, buscamos formas de estar lejos de ellos, y esto es algo que se repite en muchas de mis asesorías, y no es por mala intención de las madres, es porque están tan agobiadas con su propia maternidad, con su propia realidad ante la crianza y ante la vida, ante sí misma, que no tienen sus necesidades satisfechas y necesitan hacer ese espacio. Pero a veces estas separaciones las podemos minimizar, ¿sí? Estas separaciones, como por ejemplo, ir a buscar a nuestros hijos a la hora de la salida del colegio, pero no 15 minutos más tarde. Porque 15 minutos más tarde, ese niño está viendo que todos los niños se van y empieza a sentir la ansiedad de la separación de ese vínculo. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué no habrá pasado? Porque me vienen a buscar de último, me abandonan, empiezas a experimentar ese cerebro, y vuelvo a hablar de cerebro inmaduro, esa alarma ante la separación con este vínculo. ¿Ok? Otras de las veces cuando rompemos este vínculo o esta seguridad del vínculo es cuando los empujamos a madurar. Es que tienes que ser maduro, es que ya tú tienes que hacer esto, es que tú puedes ir solito allí. Vaya y hágalo solo. Mamá, es que me da miedo. Vaya y hágalo solo, porque usted ya tiene 5 años y usted puede pedir allí qué es lo que necesita. ¿Ok? O cuando buscamos a que se relacionen con otros niños. Por ejemplo, niños antes de los 3 4 años no necesitan estar con otros niños para jugar, no necesitan habilidades sociales, necesitan fortalecer el vínculo, porque es a partir de los 3 4 años que los niños empiezan realmente a tener esa necesidad de socializar. Entonces, pues bueno, buscamos, ¿sí? Separarnos de nosotros, y lo hacemos de forma inconsciente y porque no sabemos, ¿sí? Y los metemos, ¿no? En instituciones, no porque necesitemos, porque la madre que necesita ir a trabajar lo necesita y punto, y puede fortalecer su vínculo con su hijo de múltiples formas, y es pues bueno, es lo que prontamente voy a enseñar a través de esta metodología del doctor Nussel, en la que me estoy certificando, y pronto voy a sacar los cursos para cómo fortalecer este vínculo, cómo fortalecerlo cuando de repente, pues bueno, tengo que dejar a mi hijo, ¿sí? Al añito, ¿no? En su guardería, porque necesito ir a trabajar. ¿Sí? Pero es que de repente a veces no necesitan nuestros hijos y nosotros podemos tenerlos en casa y los impulsamos a madurar. No, es que tiene que aprender a relacionarse con otros niños. Sus cerebros están demasiado inmaduros para poderse relacionar con otros niños. Y entonces vemos que los niños no juegan con otros niños, sino juegan al lado de otros niños. Y cada tanto se pelean por el carrito, y el escándalo y la pelea y los pleitos. No están maduros para relacionarse. Entonces, no empujarlos a madurar, porque es como que si agarráramos esa plantita y la jaláramos por arriba para que madure. ¿Qué vamos a hacer? La planta se muere. Le estamos restando la posibilidad de que emerjan por sí mismos. ¿Ok? Cuando amenazamos por dejarlo solo, si continúas así, me voy a ir de la casa, si continúas así, te voy a dejar solo, con que sigas con ese berrinche, te voy a dejar de querer.
¿sí? Con que te sigas portando así, ya no te voy a querer más, no te voy a dar más cariño, no te voy a dar más besos. Son una cantidad de frases, unas formas de comunicarle a nuestros hijos, ¿sí? Con una amenaza de dejarlo. Entonces, ¿qué hace este cerebro? Este cerebro percibe la amenaza de la separación y empieza a buscar más a mamá, empieza a frustrarse, empieza a tener ansiedad. Y no nos damos cuenta que somos nosotros mismos que ante esa amenaza de dejarlos, ¿sí? Es que estamos generando esas conductas en ellos. ¿Okay? Cuando los criticamos, cuando los castigamos, ¿sí? Cuando de forma autoritaria no los escuchamos, estamos separándonos de ese vínculo, estamos diciéndole a ese cerebro, no te acepto, no estoy aquí para ti. ¿Okay? Entonces, cuando no los ayudamos a través de rutinas, de rituales de encuentro, el compartir en la comida, el poder jugar con ellos, en estar en el auto cuando los vamos a buscar, cómo te sentiste hoy en el colegio, cómo la pasaste, qué fue lo que más te gustó, en vez de preguntarle, ¿sí? ¿Cómo te fue? ¿Ok? Bien, y hasta ahí llegó la conversación. Profundicemos un poco más, ese estar presente para ellos siempre, ese demostrarle, mire, el vínculo es necesario que ellos lo perciban como muy abundante. Mi mamá, mi papá siempre va a estar para allí, para mí, y en abundancia. Nunca están de más los abrazos, nunca está de más la presencia, nunca está de más la conexión, nunca está de más mirarnos, jugar, encontrarnos, compartir. La música, cuando empiezan a crecer, qué música te gusta, vamos a escuchar esta música, ¿sí? Implicarnos en la vida de nuestros hijos y demostrarles que estamos allí para ellos. ¿Okay? Entonces, estas son las 3 estrategias que quizás pues les puede permitir una mirada diferente hacia cómo poder direccionar, el poder conectar con sus hijos, el poder criarlos, el poder ser ese referente, ese director de orquesta de la vida, ¿no? Ante los hijos, que los hijos necesitan y que cuando ustedes vean conductas de sus hijos puedan determinar, ajá, mi hijo está necesitando quizás más vínculo, o mi hijo está necesitando que se le escuche, ¿ok? O cómo estoy yo con la aceptación con mi hijo, porque cuando yo acepto a mi hijo, entonces lo dispongo a conductas más sanas, porque se siente amado, se siente querido. Entonces, ¿por dónde puedo empezar? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué decido hacer? ¿Sí? Si alguna de estas estrategias, ¿sí?, te han servido. ¿Okay? Es simplemente una mirada diferente, pero yo confío en cada uno de los padres porque ustedes son los que conocen a sus hijos. Ustedes saben perfectamente qué es lo que más están necesitando ustedes y qué es lo que más están necesitando sus hijos. ¿Ok? Yo confío en esa intuición que cada uno de los padres tiene y quizás necesitamos un poco de formación, ¿sí? Y quizás necesitamos un poco de habilidades también, pero empecemos a creer en nosotros, empecemos a conectar con nuestros hijos, empecemos a conectar con nuestras propias emociones, porque es desde la conexión y desde la aceptación que vamos a lograr entonces poder ver qué necesitamos, si escucharnos o fortalecer el vínculo. Bien. Entonces, cuando nosotros podemos tener estos 3 puntos presentes, evidentemente podemos criar con dirección porque nos permitimos entonces escuchar o vincularnos con nuestros hijos sabiendo qué es lo que ellos están necesitando. Y el título de este conversatorio dice 3 estrategias para criar, ¿no?, con dirección y sin drama, porque es que cuando empezamos con el primer punto estratégico, que es la aceptación, pues dejamos de quejarnos. Dejamos de quejarnos y nos ponemos en acción. Sí, bueno, esto es lo que es, esto es lo que hay, así es mi hijo, así me siento, así se siente mi hijo, bien, ajá, este es el comportamiento que está teniendo mi hijo porque es inmaduro, y en vez de entrar en la queja y rodearme de otras madres o de otros padres que viven en la queja para fortalecer aún más mi queja, me pongo en acción. Me formo, me informo, atiendo, me acerco, escucho, me vinculo, ¿okay? Me vuelvo proactiva en vez de reactiva. Mm.
Bueno, y para finalizar, pues dejarles acá mis, mis puntos de encuentro a través de Instagram y de Facebook. Estoy como @padresactivos y @propósito de madre, que es pues la cuenta de mi libro, Propósito de Madre, por la cual también he formado una cantidad de coordinadoras de grupos de escuchas para madres, donde a través de las reflexiones de mi libro, pues tienen ese espacio de drenaje personal y de aceptación personal que ayuda mucho a aliviar las cargas como madres que tenemos, ¿no? Aliviar esas emociones como mujer que tenemos. Y estos grupos de escuchas, ahorita hay en muchos países, pero estos grupos de escuchas coordinados a través de estas coordinadoras que he formado, crean un espacio respetuoso, un espacio confiable, donde no hay crítica, por supuesto, no hay juicio. ¿Qué es lo que hay? Es la segunda estrategia. Lo que hay es pura escucha, un espacio donde tú puedas hablar en primera persona y poder conectar con tu situación, con tus emociones, con lo que piensas, poderlo expresar y a partir de allí drenar ese cerebro que está impregnado de emociones intensas que nos produce la maternidad. Entonces, cuando estas acciones se hacen de forma constante, los grupos son una vez a la semana, pues simplemente te permite tener más disponibilidad de ese neocortes, de ese cerebro pensante para poder dirigir con, no por casualidad, sino con conciencia, la educación de tus hijos. Son espacios muy bonitos y pues bueno, el libro lo tienen disponible, me pueden escribir, pero lo tienen disponible en Amazon, está disponible en su versión en físico en Panamá, en Ecuador, en Colombia y en Perú. Bien, entonces, dicho esto, voy a dejarles el espacio para intercambio de preguntas y de dudas. Voy a dejar la grabación hasta aquí. Para los padres y madres que están viendo esta grabación posterior, saben que cuentan con mi contacto. Me contactan si de estas 3 estrategias tienen algún tipo de reflexión, duda o pregunta, o quieren de alguna forma tener una asesoría o participar en alguno de los talleres, cursos que doy, en especial en los que tengan que ver con el doctor Thomas Gordon, con el doctor Nuffel, pues con muchísimo gusto a la hora. ¿Sí? Entonces voy a dejar de grabar y pues bueno, agradecida y honrada de haberlos tenido en este conversatorio y espero que les haya sido mínimo de utilidad para poder tener esa mirada diferente, un punto de vista adicional a los que ya tenían. Muchas gracias por su participación.